porque cuando hablamos de dominio espacial no solo es como en un plano, sino es superficie, hacia arriba, hacia abajo, es decir, subsuelo, suelo, espacio aéreo, y algunos autores van imaginando entonces como una vértice o como un vértice que se encuentra desde el centro de la Tierra. Por lo tanto, cuando hablamos de espacio no solo es de fronteras, sino también, como vuelvo a repetir, el límite espacial, límite aéreo, suelo y subsuelo. En este orden de ideas, entonces, tenemos que empezar a imaginar cuáles son esos límites. Los primeros que vamos a ver son los límites y fronteras, que es como lo más común, se podría decir. Sin embargo, lo importante es saber cómo se determina el límite de una frontera. Antes de continuar, por favor, ¿me pueden indicar si ven la diapositiva? Sí, licenciado, se ve. Bueno, gracias. Entonces, ¿cómo determinamos los límites de la frontera? Por medio de límites y fronteras, que es el tema principal, la importancia de la delimitación se considera entonces como un factor de paz, ya que si un país, así como hablamos en su momento de la soberanía, también hablamos de la injerencia. Hablamos de la injerencia. ¿Se recuerdan que un país no puede tener injerencia dentro del territorio de otro? Y pues precisamente eso es lo que buscan las fronteras, la importancia del factor de la paz. Además, es un signo de independencia, un elemento de seguridad, que son elementos que generalmente utilizan límites y fronteras para designar una misma realidad. Sin embargo, frontera no es lo mismo que límite. Aquí, como podemos ver en la presentación, primero, el primer inciso dice cómo se determina, ¿verdad? Ya dijimos que es por ese espacio, la delimitación. Pues sabemos que hasta donde llega una frontera, pues ese es el límite. Sin embargo, límite literalmente responde a una noción lineal, es decir, que cuando hablamos de límite estamos hablando de una línea, ya que pues límite es como una derivación de la palabra línea. Pero pues obviamente no hay una línea palpable en las fronteras, sino estamos hablando de una línea imaginaria que se traza desde donde se extiende la soberanía de un Estado, es decir, desde donde empieza. También se puede describir como el extremo al cual puede llegar una atribución en general, que también podríamos decir que es una serie de puntos que forman líneas rectas y curvas hasta donde se extiende. El territorio de la superficie del Estado, estamos entonces hablando de esta línea imaginaria en un mapa. El límite será entonces el contorno del mismo, por lo tanto esto solo lo podemos ver en los mapas. Pues así como vemos en algunos mapas esas líneas, ya sea puntillizas o esas líneas rectas, pues hay que tener presente que estas son imaginarias, no estamos hablando. Sabemos que esas líneas no las podemos ver como tales en los límites. Entonces, pues precisamente el límite es esa línea imaginaria que tienen los mapas, resumiendo ya en pocas palabras. Y frontera. La frontera es la zona contigua al límite. También la zona que se extiende a cada lado de la línea que constituye el límite. La frontera es algo real, concreto, tangible. Complementando entonces lo anterior, la denominación que se describe como el acto físico por el cual hace efecto el límite se ha convenido procediendo a señalar el terreno de la línea divisoria en la forma pues, visible por medio de monumentos, cables, alambrados, en fin. Entonces la frontera sí la podemos ver. La frontera es ese espacio donde está migración, que incluso pues tiene algunos espacios señalados con cables, boyas, si es que hay algún tipo de agua o simplemente un alambrado. Entonces, resumiendo, el límite es imaginario y la frontera no. La frontera es visible, táctil. De hecho, ahí se encuentran, como les digo,
algunas instituciones como migración que hacen posible precisamente la migración de las personas a través de las fronteras. Estos límites no solo existen de una forma. Según la clasificación que estos puedan tener, hay diferentes tipos de límites. Aquí podemos mencionar, por ejemplo, límites naturales, según su naturaleza, orográficos, fluviales, marítimos, artificiales, astronómicos, geométricos, y según su origen, convencionales, tradicionales y doctrinales. Vamos a ver qué son cada uno de estos. Los límites naturales, estos se llaman así porque coinciden con determinados accidentes geográficos. Por ejemplo, podemos decir que son obras de naturaleza. Algunos, estos límites, por ejemplo, en la frontera de Guatemala y México, sabemos que está el río Suchiate. Ese es un límite natural, no es necesario que haya una delimitación como tal, ya que precisamente pues, este río es el que divide la frontera entre México y Guatemala. Dentro de estos naturales hablamos de los límites orográficos. Como su nombre lo indica, significan las montañas, accidentes terrestres. Existen 3 criterios para fijar el límite cuando las mismas constituyen diferentes límites entre los estados. La línea al pie de la montaña, los límites al pie de la montaña, por ejemplo, cada uno de los lados de la montaña fija el límite de cada uno de sus países. Esto también puede ser en un volcán, en donde el volcán divida cada uno de los estados, por ejemplo, la línea que pasa las cumbres más altas, por ejemplo, el límite entre Argentina, en fin. Lo importante es saber que los límites orográficos son estos que los dividen los accidentes geográficos. Y están los fluviales, formados por 2. Antiguamente se consideran res nullius, es decir, que no eran propiedad de nadie. Posteriormente se les aprobaba por el Estado. En la actualidad procede con base en un convenio, es decir, que es necesario que esté en convenio y tratado internacional para saber si es navegable o no es navegable. Al final, entonces, los límites naturales pueden ser orográficos, fluviales, o los marítimos, donde también el mar territorial, el alta mar, está frente a una franja muy angosta que separa también los límites. Por ejemplo, en las islas, ya que no coinciden con límites con otros países, tienen límites marítimos hasta donde llega la soberanía de esa isla y el poder de ese estado. Y por último, los límites acustres. Por ejemplo, estos acustres, tenemos el ejemplo de Canadá y Estados Unidos, Guatemala, El Salvador, en donde se toma como límite el límite, o la línea más bien, media de algún tipo de de agua. Por ejemplo, como les decía, entre Canadá y Estados Unidos hay algunos lagos, entre Guatemala y México también con Guatemala y El Salvador, en fin. Es importante entonces tener presente que los límites no siempre son artificiales. Y también pues tener presente que los artificiales no son los relacionados con accidentes geográficos. Aquí podemos ver los límites orográficos, fluviales, marítimos, resumidos ya de una mejor manera. Pasamos entonces a los artificiales. Los artificiales son aquellos límites que se han determinado de manera abstracta. Con referencia a los conceptos abstractos, algunos le han dado algunos otros nombres como invisibles, como dijimos en su momento. Sin embargo, es importante saber que básicamente es una línea imaginaria la que divide
la mayoría de los países. Casi es muy raro que estén estos accidentes geográficos naturales. Dentro de estos artificiales encontramos tres: los convencionales, los tradicionales y los doctrinarios. Los convencionales, como dice en el primer inciso, son aquellos límites fijados por un acuerdo de voluntades. Los tradicionales son los que provienen del uso continuo de una costumbre generalmente aceptada. Así como en su momento vimos que la costumbre es fuente de derecho y sobre todo de derecho internacional, pues este es uno de los mejores casos. Estos límites tradicionales se dan muchas veces cuando no hay siquiera esta línea imaginaria donde nadie sabe dónde termina, dónde finaliza. Y muchos de esos los podemos ver en práctica en nuestro país, con El Salvador. Muchas veces no está ni siquiera delimitado, solamente es por costumbre saber hasta dónde llegan estos límites. Y por último, los doctrinarios provienen de la aplicación de principios doctrinarios como la jurisprudencia, la política. En Latinoamérica bastantes límites se han fijado en cuanto a la política. Pues según la historia, algunos saben que Guatemala ha cedido parte de su territorio y misma situación ha pasado en muchos lugares por temas políticos. Pues ese es uno de los mejores ejemplos en los límites doctrinarios. Estas son entonces las dos clases de límites que podemos encontrar: los naturales y los artificiales, que están divididos cada uno dentro de su propia forma. Les pregunto si tienen alguna duda o puedo continuar. Continuamos entonces con... Muy bien. Continuamos con el siguiente subtítulo. El espacio terrestre. Este es el capítulo más pequeño, ya que este capítulo, solo tiene un párrafo en donde habla que el espacio terrestre, creo que es algo que todos conocemos, y abarca todo lo que efectivamente es superficie terrestre. Cuando hablamos de superficie terrestre, entonces no solamente estamos hablando de los países que están rodeados de otros países, sino también islas, penínsulas, colonias, cualquier territorio de ultramar o que de alguna forma esté supeditado a algún otro estado. A veces el espacio terrestre puede estar separado, como fue el caso de Pakistán. También ese es un concepto de muchos autores. Lo delimitan precisamente como ese espacio terrestre. En el derecho del mar hay un convenio donde se habla todo lo relativo y es precisamente la tarea del día de hoy, que la voy a subir más adelante. Tienen que investigar el convenio de las Naciones Unidas sobre el derecho del mar, ya que, como les digo, es un tema que el libro casi no abarca, solamente es un párrafo. Entonces es necesario investigar esta referencia para conocer sobre los espacios marítimos. El espacio terrestre, entonces, es objeto de la legislación interna, al igual que el espacio subterrestre. Sin embargo, parte de ese espacio que no abarca el libro está en el convenio de las Naciones Unidas para el derecho del mar. Al finalizar la clase voy a subir la tarea. Van a tener una semana para realizar un análisis sobre este convenio. Ya en su momento vimos la diferencia entre convenios, tratados, protocolos. Y pues se recordarán ustedes que un convenio entonces es muy diferente a un tratado, a un protocolo, a una carta. Entonces tienen que tener presente qué es un convenio para poder entender qué habla esta situación sobre el derecho del mar. Este es como les vuelvo a repetir, el capítulo más pequeño de todo el libro. El
el capítulo 19. Entonces, por eso mismo es necesario ampliar, dándole lectura a este convenio. Luego vamos con el espacio marítimo. El espacio marítimo, esta parte precisamente del espacio marítimo, se ha dado mucho en la rama del derecho internacional, ya que el derecho internacional es casi que el único encargado de regular el espacio marítimo, es decir, de estructurarlo bien, que esté contenido en tratados, en convenios internacionales, tanto para derecho internacional público como para derecho internacional privado. El derecho del mar es el derecho más antiguo en la costumbre y es el que más se complementa con la costumbre, ya que mucho de esto no está codificado, sino más bien es por los usos que se le dan a diferentes zonas marítimas mediante las cuales funciona el derecho del mar. Esto se ha hecho a través de diferentes conferencias, dentro de las cuales podemos mencionar en lo más importante que en la primera, que se celebró en la ONU en 1958, aprobaron convenios que durante 35 años han representado el derecho del mar, dentro de los cuales solo algunos están vigentes. Por ejemplo, el convenio sobre el mar territorial y la zona contigua, que más adelante vamos a ver qué es la zona contigua, el convenio sobre alta mar, el convenio sobre la plataforma continental, el convenio sobre pesca. Cada uno de estos términos que estoy utilizando son medidas, es decir, que el mar territorial es determinados metros de la playa hacia el mar, luego está la zona contigua, luego está alta mar, y por último la plataforma continental. Y pues en las otras conferencias simplemente fueron complementos, se podría decir, para el derecho del mar, donde también se hicieron algunas adecuaciones. Dentro de lo más importante en la tercera conferencia es que se creó la CONVEMAR. La CONVEMAR es la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, y esta es una de las convenciones multilaterales más complejas y al mismo tiempo más completas de la historia de los tratados. Esta la ratificaron 119 países, habiéndose adherido muchos otros más en los años posteriores. Guatemala la firmó en 1982 y la ratificó hasta 1996. Es importante entonces tener presente que el espacio marítimo está relacionado con muchos instrumentos, no solamente bajo la soberanía de algunos estados, sino es más materia de derecho internacional público. Como habíamos hablado, la CONVEMAR es uno de los órganos más importantes. Dentro de ellos también, la CONVEMAR abarca las zonas marítimas, las aguas interiores, aguas territoriales, las cuales vamos a definir en este momento. Bueno, perdón por la interrupción. Como les decía, entonces las zonas marítimas dentro del derecho internacional
marítimo vigente, se distinguen las siguientes áreas o zonas marítimas. Primero están las aguas interiores, luego la plataforma continental, después el mar territorial, después el mar contiguo, después la zona económica exclusiva, le sigue alta mar y los fondos marinos, también llamados simplemente zona. Dentro de estas, pues cada una tiene su función y su regulación. Por ejemplo, en las zonas marítimas, la primera son las aguas interiores. Las aguas interiores o zona de aguas interiores la constituyen todos aquellos espacios acuíferos contenidos dentro del territorio terrestre a partir de la línea de la base normal o la línea que fija para medir el mar territorial. Esta es conocida como tierra firme. Pero ¿cómo se mide? La base de la medición es importante y la referencia fundamental es la línea de base. La CONVEMAR establece dos posibles líneas de base. La normal toma como punto de referencia la baja mar, es decir, los accidentes geográficos que aparecen reconocidos por el Estado, generalmente es pues hasta donde empieza la marea baja, y la línea recta, que se utiliza cuando la costa tiene profundas aberturas y pues hay una franja de islas a lo largo de la costa y toma como referencia uno de los puntos salientes. La línea recta no es aparte de la dirección general de la costa. Una línea recta en alta mar o en la zona económica exclusiva del mar territorial de otro estado. Sobre las aguas interiores, el estado ejerce la soberanía sin ninguna restricción ni limitación. Es decir, entonces, que la soberanía se puede ejercer libremente sobre esta medida, al igual que lo hace sobre el espacio territorial. Se trata de la soberanía total o plena en todas sus manifestaciones, es decir, que la soberanía se puede ejercer hasta acá sin ningún tipo de restricción. En el concepto de aguas interiores no solo aplica para el mar, sino también para los ríos, para los estrechos, para los puertos, para los lagos, canales, golfos, bahías. Se considera, como ya dijimos, esa parte de la tierra firme sobre las cuales el Estado ejerce su dominio sin restricción alguna ni limitación. Como les dije, aquí entran los ríos. Los ríos también, ya sean fronterizos o no. Los estrechos, que son vías navegables que comunican a dos estados libres como un mar interior. Los puertos, que están regulados los ríos, como les venía diciendo, los estrechos, los puertos, pero los puertos tienen su propia regulación. Esto también lo encontramos en la CONVEMAR. Dentro de ellas también encontramos las bahías. Y pues por último pasamos a la plataforma continental. La plataforma continental entonces es la siguiente medida. El primer límite entonces son las aguas interiores. Donde termina el agua interior, continúa la plataforma continental. La plataforma continental es la prolongación del continente dentro del mar. Algunos pues dicen que este espacio territorial terrestre está dentro del mar, pero pertenece a determinados estados. Es como, lo podríamos definir como un suave deslizamiento del continente dentro del mar. Todavía es parte de la costa. Lo importante es saber cuál es la extensión. En general, la plataforma continental se extiende hasta el punto en el que se contiene
o hasta que el continente se quiebra hasta las profundidades, es decir, una especie de quiebre brusco. En ningún caso puede haber más de 200 millas marítimas, aun cuando el quiebre se produzca más allá de las 200 millas, es decir, que el mínimo es 200 millas marítimas. La importancia de que exista esta plataforma continental deviene del descubrimiento de grandes yacimientos energéticos, por ejemplo el petróleo y algunos otros minerales del subsuelo, que han hecho que la tecnología, precisamente por eso la importancia de la plataforma continental para saber hasta dónde se puede explotar. Al igual forma de la soberanía, se ejerce soberanía plena e incondicional sobre la plataforma continental, porque como ya dijimos, es parte aún del continente. Entonces se puede ejercer la soberanía de una forma plena y sin restricciones. Si el Estado no puede explotar o explorar los recursos, nadie podrá hacerlo sin el consentimiento de ese Estado. Y es precisamente, como les decía, la importancia es que los estados puedan explotar esta zona, esta plataforma continental. Es decir, que hasta ahí, hasta esa medida pueden explotar hasta estas 200 millas náuticas. Y luego tenemos la plataforma del mar territorial. Esta plataforma del mar territorial podemos describir como una franja del mar que corre paralela a la costa del estado y está sujeta a su soberanía y dominio. La anchura de esta también se fija en la CONVEMAR. Establece que el estado ribereño puede reclamar hasta un límite de 12 millas marinas a partir de la base normal recta. Por consiguiente, los estados pueden fijar unilateralmente desde 12 millas marinas del mar territorial según sean sus intereses. Belice es uno de los países que ha fijado 3 millas marinas de mar territorial al sur, con el fin de facilitar en el futuro la negociación de establecimientos marítimos con Guatemala. Entonces aquí aplica el suelo, subsuelo, en fin. La medición se hace tomando como punto de referencia la línea de la base normal o línea de la base recta. Aquí sí hay restricción de soberanía. De conformidad con la CONVEMAR, la soberanía que el Estado ejerce admite una sola restricción y esta se refiere al paso inocente. El paso inocente es el tránsito de navegación, el deslizamiento marítimo, esas vías navegables dentro del mar territorial con el objeto de atravesarlo, es decir, abrir camino hacia otro estado sin entrar en aguas interiores. Esa es entonces la única restricción. Y pues se llama así porque básicamente lo que buscan es no atentar contra la paz, contra el buen orden, contra la seguridad, la integridad territorial, la independencia política del Estado. Es básicamente esa vía navegable en la que tienen permiso de pasar los buques, los barcos y todas esas naves. Después viene la zona del mar contiguo. El mar contiguo es una zona que recorre paralelamente al mar territorial, por lo consiguiente está contigua a este. Esta no puede ir más allá de 24 millas a partir de la línea normal o recta, que sirve para medir el mar territorial. Si el mar territorial mide 12 millas marinas, el mar contiguo medirá 12 millas marinas. Y si el mar territorial fuese menor a 12 millas, el mar continuo tendrá una altura mayor, pero jamás puede pasar esas 24 millas.
Luego tenemos la zona económica exclusiva. La zona económica exclusiva es el área situada más allá del mar territorial adyacente. Incluye el mar contiguo. Se encuentra en consecuencia entonces entre el mar territorial y el altamar. Esta tiene una anchura de 200 millas determinadas a partir de la línea de la base normal o recta que sirve de base para determinar el mar territorial. Después tenemos siempre hay casos especiales. Hay algunos casos especiales en las islas, en los mares cerrados, semicerrados. No en todos lugares es igual el mar. Sin embargo, toda la información la encontramos en la CONVEMAR. Cuando hablamos entonces de asuntos relacionados con todo este tipo de normas, hay un tribunal especial, es el Tribunal Internacional del Mar. Este Tribunal Internacional se utiliza para la solución de controversias surgidas con relación a lo dispuesto en la CONVEMAR. La CONVEMAR es donde encontramos todas estas disposiciones, medidas, y la misma CONVEMAR crea el Tribunal Internacional del Mar, que es un órgano internacional privativo, ya que trata únicamente asuntos relacionados con la CONVEMAR, y en donde se agotan los medios, antes hay que agotar los medios pacíficos previstos en el derecho internacional, es decir, que es de última instancia. Las partes siempre pueden acudir al Tribunal del Mar. El Tribunal del Mar tiene su sede en Hamburgo, pero puede reunirse y ejercer sus funciones en cualquier otro lugar que lo considere conveniente. Está integrado por 21 magistrados electos por la Asamblea General de la ONU, específicamente convocados para este efecto. El tribunal debe constituir una sala de controversias de los fondos marinos integrada por 11 magistrados designados por 3 años renovables una sola vez. Esta sala de controversias, una vez constituida e integrada por sus miembros, da a conocer cuáles son las controversias que va a resolver. Dentro de la CONVEMAR, algunos estados establecen zonas especiales. Por ejemplo, en Argentina se estableció la zona del mar épico-continental. Guatemala constitucionalmente estableció la zona económica. Chile y Perú también tienen algunos casos especiales, pero todo esto está contenido en la CONVEMAR. En julio de 1982, con el fin de favorecer a los pescadores del Golfo de Fonseca, una zona de tolerancia de Gran Bretaña estableció unilateralmente durante la guerra con Argentina una extensión de hasta 200 millas alrededor de las Islas Malvinas, que es llamada zona de exclusión. Y así podemos mencionar otro montón de ejemplos que vamos a encontrar en la CONVEMAR. Y por eso mismo es la tarea en la que ustedes tienen que investigar esta convención y pues hacer un resumen, de lo cual tienen una semana para realizarlo. Y para seguir avanzando en el tema es necesario leer la CONVEMAR, pues tal vez no necesariamente leerla toda, pero sí, si ustedes encuentran algún resumen, algún documental, lo importante es conocerla, porque aquí en el libro pues solamente la cita, sin embargo necesitamos conocerla para poder seguir avanzando. Al finalizar la clase, ya en unos minutos voy a subir la tarea para que ustedes puedan empezar a realizarla. Ya casi con esto vamos a completar la zona. Y también tener presente que ya estamos casi en puerta de los exámenes finales, los cuales, si ustedes han hecho sus cuentas conforme la zona, ya algunas personas ya tienen los 61 puntos. Esta semana voy a estar subiendo las notas y calificando las zonas para que ustedes ya más o menos tengan una idea de cuánto punteo tienen que sacar en el examen final. Y ahorita al finalizar voy a subir la tarea. ¿Alguien tiene alguna duda antes de finalizar la clase?